Hola jóvenes, un gusto saludarles. En este video pues vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que es la oración para que ustedes puedan trabajar la guía de trabajo que está en el sílabo. Tenemos lo que es los elementos de la oración y vamos a ver qué es oración. La oración representa un pequeño mensaje, unidad conceptual, en el que un predicado informa acerca de un sujeto, la unidad estructural, y que se asocia en la escritura a un conjunto de palabras delimitadas por un punto al principio y otro al final, y esta es la unidad formal. Visualizamos ahí entonces que la oración gramatical es la mínima unidad lingüística, dotada de significados que comunica algo, con independencia sintáctica y con tonalidad propia. ¿Cuáles son las partes de la oración? Pues la oración se compone de un sujeto y un predicado. El elemento principal del sujeto es el nombre y el elemento principal del predicado es el verbo. Ahí tenemos una oración en el cual subrayo cuál es el sintagma nominal y cuál es el sintagma verbal. Recordemos que el sintagma verbal, como la misma palabra lo dice, es a partir del verbo. ¿Cuál es el sujeto? Pues el sujeto de una oración corresponde a la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo. Ya puede ser sujeto tácito también, que aunque no se mencione la persona, uno va a distinguir el sujeto en la oración. Para identificar el sujeto de una oración preguntaremos quién o quiénes al verbo de la oración. La respuesta que obtengamos será el sujeto. ¿Cuál es el predicado? Pues el predicado de una oración es todo lo que se dice del sujeto. Podríamos decir que todo lo que no es sujeto es el predicado. El verbo es el elemento principal del predicado y según la naturaleza del verbo tendremos la clase de predicado. Hay dos tipos de predicados que más adelante lo vamos a ver y aquí tengo un ejemplo entonces. Luis sería mi sujeto y pescó una trucha enorme en el río sería mi predicado. Recordemos que se da a partir del verbo. Está el predicado nominal y el predicado verbal en una oración. Cuando hablamos del predicado nominal, si el verbo del predicado es un verbo copulativo, y recordemos que los verbos copulativos son ser, estar o parecer, entonces el predicado será nominal y su núcleo será el atributo. Se le llama predicado nominal porque en dicho predicado aparece un atributo o características del sujeto. Aquí el verbo sirve únicamente como elemento de enlace entre el sujeto y el atributo. Tengo un ejemplo aquí que dice las niñas parecen cansadas. Recordemos que los copulativos entonces serían ser, estar o parecer. Significa que esta es una oración de predicado nominal. Y tenemos la oración del predicado verbal, que el verbo del predicado es un verbo predicativo. Podemos decir que un verbo predicativo es todo aquel que no es copulativo. Ser, estar o parecer. En este caso, el núcleo del predicado verbal es simplemente el verbo. Y tenemos el ejemplo de las barcas salen mañana del puerto. Salen del verbo salir. Esa es la diferencia, que en una, el predicado nominal se basa por los verbos copulativos y en el predicado verbal no se basa por los verbos copulativos, siempre y cuando hay que distinguir cuando hablamos entonces de un verbo copulativo. Luego dice que el predicado se compone del verbo más los complementos de este, que completan la información de la oración. Vamos a estudiar los complementos que pueden aparecer en un predicado según la naturaleza del verbo. Hay muchos complementos, jóvenes. Sin embargo, yo me voy a enfocar en únicamente dos, el complemento directo y el complemento indirecto. Dice el complemento directo es el que complementa la significación de un verbo transitivo. El complemento directo, que sus iniciales son CR en mayúscula, es la persona, animal u objeto sobre quien recae la acción del verbo. Se pregunta al verbo qué o qué cosa es el objeto de la acción. Muy bien, yo les voy a decir por ejemplo. Pedro compra rosas a su mamá. ¿Cuál es el complemento directo entonces? En la oración nos vamos a preguntar ¿qué compró Pedro? Entonces la respuesta sería rosas. Ese es el complemento directo. Siempre hay que preguntarse qué hace el sujeto en este caso. Ahora bien, el complemento indirecto es la persona, animal o objeto que recibe el daño o beneficio de la acción. Normalmente se sitúa detrás del complemento directo. Yo les dije, Pedro le compra rosas a su mamá. Entonces, ¿qué le compra Pedro a su mamá? Rosas. ¿A quién le compra rosas Pedro? A su mamá. Ahí tenemos la respuesta clara.
Carlos regala flores a Isabel. Isabel es la persona que en este caso recibe el beneficio de la acción, es decir, las flores. A Isabel es entonces el complemento directo. Es como la oración que les decía anteriormente. Entonces, este es un breve repaso nada más de la oración. Este tema es bastante amplio, bastante extenso. Sin embargo, nosotros solo lo vamos a ver de manera superficial, y esto más que todo es un repaso para que ustedes puedan desarrollar la guía en el cual harán lo mismo. Van a identificar en las oraciones cuál es el sujeto, cuál es el predicado, cuál es el complemento directo y el indirecto en la oración. Obviamente no todas las oraciones van a tener complemento indirecto. Entonces, chicos, espero que puedan desarrollar esa guía sin ningún problema, y esto les va a servir como de apoyo para que la puedan presentar. Saludos.